Estamos estudiando una vida de gozo, se llama nuestra serie de los jueves, ¿ok? Y el tema del día de hoy se llama El gozo es nuestra fortaleza. El gozo es nuestra fortaleza. ¿Sabe cuál es la peor debilidad que puede haber en un hijo de Dios? Hay una palabra, se llama desánimo. El desánimo es lo peor que puede permitir un hijo de Dios. En la Biblia hay 365 citas que dicen no temas. Depende de la versión, no tengas miedo. O sea, una para cada día. O sea, el Señor sabe cómo somos de sacatones, de débiles, ¿no? O sea, que sí, las emociones a veces nos rebasan, las situaciones, las complicaciones de la vida, las tribulaciones, las pruebas, y a veces pues nos espantamos. Sin embargo, el Señor nos ha prometido que Él está con nosotros, ¿verdad? Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que podemos decir claramente: el Señor es mi ayudador, no me dejará, no me desamparará. Que nos dice: no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? No te voy a dejar y te voy a fortalecer con la diestra de mi justicia. ¿Conocen todos esos textos, cierto o no? Y bueno, pues eso es lo que nosotros debemos de estar siempre trabajando, porque el desánimo es terrible. ¿Y cuál es la contraparte bíblica del desánimo? El gozo. Gócese. Gócese en las tribulaciones, en las dificultades. Gócese del entendimiento de ser hijo de Dios. Gócese de la presencia en nuestra vida. Gócese de saber que ha sido usted justificado y salvo. Gócese de saber que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Gócese de entender que Cristo habita en usted y ahora usted tiene esperanza de gloria. Denle un aplauso al Señor. Dice así. ¿Le gusta el libro de Nehemías o no? ¿Qué es eso? ¿Viene en la Biblia? Yo nomás me sé el Salmo 23 y el Salmo 91. Clásico, cristiano, moderno, neopentecostal, ¿verdad? Este libro de Nehemías se lo recomiendo. Una de las cosas que a mí me atrajo mucho de la palabra de Dios antes de ser cristiano fue este libro. Yo conocí este libro cuando me dedicaba a aquellas cosas de las conferencias, de la autoayuda, del desarrollo humano o de superación personal, como se llama. Esa onda se ha cambiado de nombre según la época, ¿verdad? Pero un día vi un libro que hablaba de todas las enseñanzas de liderazgo que había en este libro de Nehemías, y me atrajo a leerlo, a estudiarlo. Y la verdad, ya después cuando llegué al Señor, el Señor me rescató. Es uno de mis libros favoritos, ¿no? Nehemías es un libro riquísimo, efectivamente, donde ves muchas lecciones de organización, de liderazgo, de toma de decisiones, de un líder animando al pueblo, de enfrentar dificultades, peligros, asedios, terribles enemigos, ¿verdad? Como el árabe, el oronita, que querían destruirlos, que los amenazaban constantemente. Es un libro padrísimo en donde regresan del exilio y tienen que reconstruir las bardas, ¿verdad? Los muros, las puertas, y continúan el trabajo hasta poder hacer nuevamente un servicio para Dios en el templo, hermanos. Y bueno, pues ya le conté un poquito. Ese es el contexto. Es el regreso del exilio con Zorobabel. Está Esdras como gobernador y Nehemías, ¿verdad?, que va a enseñar la palabra de Dios. Y bueno, bueno, ya vieron que me gusta, ya se dio cuenta. Me encanta este libro, es padrísimo, es completo, es emocionante, y se lo recomiendo que usted lo lea. Y bueno, aquí es el capítulo 8. En el capítulo 7 vuelven a dedicar el muro, las puertas, y en el capítulo 8 hay un servicio en Jerusalén después de 70 años de exilio, hermanos. Imagínense la atmósfera. Es importante entender el contexto para poder entender las cosas que suceden. Vamos a ver este capítulo 8 donde está esta frase: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, imagínense, llevan 70 años exiliados. Habían quedado algunos israelitas por ahí dispersos, pero ni siquiera se atrevían a vivir en Jerusalén. Estaban rodeados de enemigos.
Y ahora regresa Esdras, ¿verdad? Con autoridad, con escolta, con el amparo incluso del rey, ¿verdad? Y llega con autoridad, y en medio de las dificultades y los conflictos y los problemas, restaura las puertas, las bardas, y vuelve a hacer un servicio. Saca el libro de la ley, y después de 70 años de disciplina, de dificultad, de dolor, de exilio, vuelven a escuchar el libro de la ley en el templo. Es maravilloso, ¿no? Y pues esa es la historia un poquito ahí. Entonces, para que sepa cuál es el contexto, ¿no? Vamos a leer Nehemías 8, 2 y 3. Dice así. Esta vez voy a usar la Reina Valera, y pues ahí, si me ayudas, Diego, la pones ahí, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Dice al principio que la congregación le pedía: trae el libro. Tenían un hambre, tenían una necesidad de escuchar las palabras, que sea leído nuevamente el libro de la ley, nuevamente escuchar las palabras de Dios después de tanto tiempo, después de este periodo tan difícil del exilio, ¿verdad? Dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿Quiénes son los que tienen que ir a la iglesia? Hay mucha enseñanza aquí, tanto hombres como mujeres, y todos los que puedan entender. Y dice: el primer día del mes séptimo. No me voy a meter en eso. Aquí tradicionalmente empieza una fiesta, ¿verdad? Para los judíos. No vamos a tocar este tema el día de hoy, pero fue el primer día del mes séptimo. Y dice que Esdras, el sacerdote, leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Quiero hacer una aclaración. Me emocioné hace rato y dije que en el templo. No, dentro de las murallas, ¿verdad? De Jerusalén vuelven a hacer un servicio. Dice: y estuvieron, ahí va otra cosa, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. ¿Qué hizo Esdras? Leyó nuevamente, después de muchísimos años, la palabra de Dios para el pueblo dentro de las murallas de Jerusalén. Y duró ahí desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo duró la prédica, hermanos? ¿Qué pues? Desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. No se haga que esto es gran revelación. Se cuenta desde las 6, ¿verdad? De las 6 a las 12 del mediodía son 6 horas. Entonces aquí luego el pastor anda emocionado, se pasa la hora y ya les duele la rabadilla, el esternón, el aguayón, ya se quieren ir, ya no soportan, que es mucho, que exagerado, que se me pasa mi serie favorita. O sea, ¿saben qué nos falta? El anhelo y el deseo de escuchar la palabra como ellos tenían. ¿Cómo hace bien a veces que el Señor nos trate? ¿Cómo hace bien que a veces el Señor nos trate? ¿Cómo hace bien que a veces el Señor permita esas dificultades, esas consecuencias de nuestra maldad, de nuestra desobediencia? Porque el exilio del que iban regresando, ¿qué era? Consecuencias del pecado, de haber desobedecido a Dios, y reiteradamente, a pesar de que advirtieron por medio de profetas muchas veces, principalmente en aquel tiempo Isaías, Jeremías, ¿no? Y no hicieron caso. Y sufrieron las consecuencias de haber ignorado la palabra de Dios y desobedecer la palabra de Dios. Y el Señor permite estas cosas. Y ahora ellos que tienen hambre, deseo, anhelo de escuchar la palabra de Dios, ¿no? De reencontrarse con un servicio. ¿Cómo nos hace falta anhelar las cosas de Dios? Y andamos tan distraídos en tantas cosas. ¿Hasta qué? Hasta que llega la aflicción. Ahí venimos de nuevo sin agraviar a nadie. Pero nos hace bien venir con anhelo, con necesidad. ¿Cuántos vienen con necesidad el día de hoy? Qué bueno que el Señor permitió cosas para venir hoy con hambre, con necesidad
de la palabra de Dios. Y bueno, pues ahí está Esdras leyendo la palabra y dice: en presencia, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Escuche bien: y los oídos del todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me perdona usted esos gallos de pelea, pero por cierto, aprovechando, oren por los enfermos. Tenemos muchos enfermos, hermano. Ahora sí hay mucho, gracias a Dios, nada de gravedad, ¿no? Pero sí, el clima anda tremendo, y luego 2, 3 roñas que andan por ahí sueltas, virus extraños. Y bueno, pues ahí andamos batallando con la garganta también, ¿no? Y dice así: entonces, de todos los que podían entender, escuche, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué tristeza es ver cuando la gente está aquí en la iglesia. Ahorita hay alguno está en su celular, mire, sin pierde. Alguno le urgía contestar ese WhatsApp. Necesitaba ver si le habían puesto like a su foto con la boca parada. Qué triste cuando venimos a la iglesia, pero no estamos atentos. Andamos en otras cosas, distraídos, pensando en lo que sigue, pensando a ver a qué hora se termina, cuando tenemos tanta necesidad de ese alimento de Dios, de esa palabra de Dios. Hermano, venga, póngase atento a las palabras de Dios. Venga y busque y anhele la respuesta. Pídele al Señor: háblame, Señor. ¿Sí lo hace? Cuando va a empezar la enseñanza: háblame, Padre, necesito de ti. Dice el Señor Jesús que sus palabras que nos da son espíritu y son. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Y bueno, pues aquí empieza el relato que vamos a ver el día de hoy. Unas cuantas cosas vamos a ver. Qué rico es este libro y este mensaje. Y bueno, los invito a que me acompañen a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, que nos ilumine, que nos revele, que nos hable Él por medio de su Espíritu y de la palabra de Dios. ¿Me acompaña? Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu cuidado, tu amor. Gracias, Señor, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a bendecirte, a adorarte. Gracias por tu palabra que nos llena de vida, que nos aconseja, que nos guía. Gracias por tu Hijo que en la cruz, con su sangre, nos rescató y nos compró para ti. Gracias, Señor, por sellarnos y por trasladarnos a tu luz. Háblanos, necesitamos aprender de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ahí está. Después de muchísimos años, Esdras nuevamente ya seguros, con las murallas, con las puertas, después de tanto peligro por el que pasaron para reconstruirlas, vuelven a tener un servicio y se vuelve a leer la palabra. Si leen con detenimiento, dice que hizo un púlpito para quedar alto, ¿verdad? Y lo vieran y lo escucharan todos. Había muchísimos levitas, muchos servidores ayudando al servicio. Había casi 50,000 personas reunidas. Si lee el capítulo 7 le queda claro, ¿verdad? Entonces era un gran acontecimiento. Estoy hablando de un día muy especial, ¿ok? Y había un anhelo de escuchar la palabra de Dios nuevamente en Jerusalén después de tantos años. Había gente regresando ahí, gente como Mardoqueo estaba ahí, había regresado del exilio. Zorobabel, ¿no? Esta gente que había batallado tanto en el exilio en Babilonia, ahora estaba en Jerusalén, imagínense, adentro de las murallas, y iban a escuchar nuevamente la palabra de Dios ahí. Créanme que nosotros no alcanzamos a dimensionar el momento del que estamos hablando, pero es un gran momento. Yo imagino que había mucha emoción. Yo me imagino que el simple hecho de que abrieran la Biblia, que estaban en Jerusalén, que era un momento muy emocionante, ¿no? De mucha alegría, de mucho gozo. Y bueno, dice el verso 5, dice Nehemías 8:5, dice así. Quiero leer acá primero. A ver, ¿me le pones en el 2 otra vez? En la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea,
que incluía a los hombres y las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Ahora sí, Nehemías 8:5 dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque había hecho un estrado. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Dígale al que se está durmiendo: atento, hermano. Atenta, hermana. ¿Sale? Y dice: porque estaba más alto, todo el pueblo estuvo atento. Me gusta mucho cómo varias veces nos repite que hay que estar muy atentos. Pocas veces me toca estar de aquel lado, pero las veces que me ha tocado estar de aquel lado, siempre veo a alguien en el Face, en el WhatsApp, y es muy triste. Es bien triste. Atendiendo otra cosa. Ahora ponga mucha atención, es para enseñar, no es para hacer sentir mal a alguien, pero ya leyó varias veces, dice este texto, que estaban ahí los que tenían suficiente edad para entender. O sea, los más chiquillos estaban en otro lado. Tienen un lugar ahí abajo donde los atienden, los cuidan, los ministran, oran por ellos. ¿Para qué? Para que no distraigan, para que podamos estar atentos. ¿Cuántas cosas podemos aprender en un pedacito, no? Y dice así: abrió Esdras entonces el libro a todo el pueblo, y dice que el pueblo estuvo muy atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Viene usted a bendecir a Dios, hermano? ¿Cuántas cosas podemos alabar y exaltar de los atributos y de las cosas de Dios, hermano? Que nuestra alma alabe a Dios. Pablo le enseñaba a su... oye nomás, he dicho cada burrada últimamente, hermano. ¿Sí se puso atención el otro día que dije que el árbol le habló a Eva? Y luego una enseñanza anterior, en vez de decir que no se cansen de hacer dije, no se cansen de hacer el mal, hermano. Y todavía nos faltó el que dijo amén. Ay, hermanos. Bueno, pues voy a ir más despacio para tratar de decir menos burradas. Dice entonces: hay que alabar a Jehová. Y les iba a decir que David enseñaba a su alma, ¿se acuerdan? En el Salmo 103. Alma mía, bendice a Jehová. O sea, alma mía, cántale a Dios, reconoce a Dios, alaba a Dios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Bien, ahora sí dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén. Todo el pueblo respondió, ¿cómo? Todo el pueblo. ¿Por qué respondió todo el pueblo? Estaban atentos y venían con necesidad de escuchar a Dios, de alabar a Dios, de bendecir a Dios. ¿Se imaginan 70 años esperando ser liberados de Babilonia? ¿Se imaginan 70 años los poquitos que quedaban ahí o viajaban, veían las puertas destruidas, las bardas destruidas y las puertas quemadas a fuego? Así empieza el libro de Nehemías. Y ahora estaban ahí, y había un sacerdote, y había levitas, y había alabanza, y estaban leyendo la palabra de Dios, y querían bendecir a Dios. Querían bendecir a Dios. Amén, alzando sus manos. Y aquí viene lo importante: y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ya saben que tenían esa práctica, ¿verdad? De humillarse y acostarse, poner el rostro en la tierra con las manos estiradas. Y aquí a veces ni siquiera alzamos las manos. Aquí a veces ni siquiera decimos amén. Tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a reconocer que somos seres necesitados de Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios?
Somos miserables sin Dios, hermanos. Somos carentes sin Dios. Tenemos necesidades, tenemos sufrimientos, tenemos rencores, tenemos amarguras, tenemos resentimientos, tenemos soledad, tenemos carencias sin Dios, hermano. Necesitamos la vida de Dios en nosotros. Aprendamos a humillarnos y reconocer que necesitamos de Él. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle: Señor, yo te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi vida como padre, te necesito en mi vida como hijo, como varón, como mujer, te necesito en las decisiones que estoy tomando? Gloria a Dios, hermano. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. De nada sirve estar aquí si no venimos con un corazón humillado. Hay una canción hermosa aquí, ¿verdad?, que nos enseña, cantamos mucho, que lo que Dios quiere es un corazón humillado. Esa es la verdadera adoración, eso es lo que Dios está esperando. David sabía y decía: a un corazón contrito y humillado tú no rechazas. Es que aprendamos, muchos no aprendemos a humillarnos. Venimos a la iglesia distraídos, pensando en otra cosa, a veces para cumplir, en otras ocasiones para criticar, a ver qué sé yo mejor que ese pastor. No sabe, dice burradas, tiene una papada muy grande. Tenemos que venir humillados, hermanos, reconociendo nuestra necesidad de Dios, de la palabra de Dios. Verso 8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la cultura. Se me está olvidando. Ponme el 5, se me está olvidando, perdón. Comparar las versiones siempre nos ayuda mucho. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en la tierra adoraron al Señor. Si no vienes dispuesto a humillarte, si no traes un corazón humillado, pueden enseñar lo mejor que haya en la palabra de Dios y vas a salir igual. Pero alguien que se humilla, su corazón, su mente, sus pensamientos, sus actitudes delante de Dios, sale transformado, hermanos. Porque el Señor derrama gracia en los humildes, pero rechaza al soberbio. Nehemías 8:8 ahora sí, dice: y leían el libro de la ley claramente. Esto es muy importante, hermanos, leer. Aquí en esta iglesia siempre va a ser así, siempre vamos a estar leyendo la Biblia, hermanos. Obviamente el trabajo es explicar, aclarar, pero leemos la palabra de Dios claramente, dice aquí. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué importante que el predicador se esfuerce en hablar en el sentido correcto, en el contexto correcto de lo que la enseñanza está hablando. Por eso les expliqué qué está pasando ahí, para que entendamos realmente lo que está enseñando la palabra ahí. Dice: y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, yo lo invito, muchos ya lo hacen, pero cuando no entienda algo que se enseñó, mándeme un mensaje. Acérquese a preguntar. Es importante. El pastor se esfuerza, hasta pone ejemplos y de todo hace, ¿no? Con el objetivo de darse a entender. De modo que entendiesen la lectura. Se esforzaba Esdras y los que enseñaban en que la gente entendiera. De nada sirve si vino y no entendió, hermano. Busca entender. Cuando le cueste trabajo, llegue: Señor, háblame, Señor, explícame, Señor, vuelve a repasarlo. Necesitamos entender. Verso 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, ven el trabajo de los levitas también,
que hacían entender al pueblo. Yo me imagino la escena de que estaban también los levitas ahí tratando de explicarles, ¿no? En diferentes lugares y aclarar alguna duda, porque había un pueblo muy grande, habían más de 40,000 personas, les decía. Entonces estaban los levitas, cientos de levitas distribuidos también por si alguien, pero ¿cómo es esto? Y explicando, ¿no? Esforzándose. El trabajo de muchos para que un evento así funcione es que hay muchos trabajando. ¿Está de acuerdo o no? Yo siempre lo repito cuando dicen, ay, qué bonito evento, como este del sábado. Fue un evento muy bonito, salió muy bien, pero pocos saben todo el trabajo que hay detrás. El trabajo de muchos hermanos para que se pudiera realizar un evento así, el esfuerzo de muchos hermanos, ¿no? Entonces ahí están los levitas haciendo su esfuerzo, buscando que el pueblo entendiera. Y dijeron a todo el pueblo, aquí va el tema de hoy. Abra su mente, no se distraiga. Dios, día santo, los levitas y Esdras y Nehemías le dicen al pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Y aquí viene la instrucción, no os entristezcáis, no se pongan tristes, no se lamenten, dice aquí, no se lamenten, ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué sucedía con todo lo que le he platicado? Que la gente no soportó la palabra de Dios y lloraba. Que estaba el pueblo llorando. Estaba el pueblo muy emocionado, un momento histórico importantísimo. Estaban experimentando la reconciliación, cuando estaban experimentando que se había terminado el momento de aflicción, de separación, de exilio. Estaban experimentando nuevamente escuchar la palabra de Dios, ser ministrados por los sacerdotes y los levitas. Estaban escuchando nuevamente la palabra de Dios y ellos humillados, reconociendo que habían pecado, que habían fallado, por eso habían pasado por este momento tan difícil. Estaban ahí llorando, tirados, adorando a Dios, lamentándose por haber sido un pueblo tan terco y desobediente. Pero era un día de fiesta. Y entonces los levitas y el sacerdote van y no es un día de lamentación, es un día de fiesta. Es un día que tenemos que disfrutar. Y van y les dicen, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dice, hoy es un día de fiesta, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Yo me imagino que empezaban los sollozos por aquí, sollozos por allá. Yo me imagino que antes de empezar a leer había unos ya llorando, hermano. 70 años en Babilonia de esclavos. Sí. Y todos los que trabajaron todo ese tiempo restaurando, asediados por los ejércitos, ¿no? De Sanbalat y Gesem. Claro, era un momento de emoción muy grande, pero era un momento de fiesta, ¿cierto? Pero ¿qué había pasado? Que ellos reconociendo, estaban arrepentidos, hermano. Estaban reconociendo que habían fallado delante de Dios. Estaban reconociendo que le habían dado la espalda a Dios y habían sufrido las terribles consecuencias. Y ahora había una nueva oportunidad, un nuevo momento. Y la gente estaba llorando, la gente estaba adorando, la gente estaba levantando sus manos, la gente estaba así humillada delante de Dios. ¿Cómo nos hace falta humillarnos delante de Dios? Pero Dios no nos quiere dejar ahí. Dios nos quiere levantar. Y es lo que empieza a hacer el ministro y los levitas. Les explican, hoy es un día de fiesta. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué importante esos tiempos de humillación, de reconocer, de dolor,
de humillación delante de Dios, sabiendo que hemos fallado. ¿Cuántos reconocen que hemos fallado al Señor? Qué importante. Y qué importante reconocer nuestra necesidad. Nos sentimos a veces tan fuertes, hermano. Hoy platicaba con un hermano y me decía, yo pensé que era más fuerte, yo también. Todos pensamos que somos más fuertes hasta que viene el momento de aflicción, ¿verdad? ¿Sabe qué? Nos hace bien ese momento para clamar a Dios, para dejar de confiar en uno y en sus recursos y en sus ideas y decir, Señor, te necesito, y reconocer las fallas y humillarnos delante de Dios. Qué importante. Pero no debemos entristecernos de más, porque el Señor nos quiere levantar. Aquí hay un ejemplo en 2 Corintios 7:8. Aquí el contexto es que Pablo les manda una carta muy fuerte, llamándoles la atención porque de manera muy permisiva están actuando en contra del pecado de un miembro de la iglesia. Pablo los reprende, ¿verdad? Muestra su enojo y ellos se entristecen por lo fuerte que es la carta, pero produce vida esta carta porque ellos se arrepienten y se entristecen, pero ese arrepentimiento produce vida, produce cambios. Dice así, 2 Corintios 7:8. Le leo la Nueva Traducción Viviente ahora. Dice así. Búsquenlo, por favor. Ya está ahí, miren. Ah, ya creció Alejandro. Dice así. 2 Corintios 7:8. No lamento haberles enviado esa carta. Escuche bien. Tan severa. ¿Cómo los escribió Pablo? Les escribió con severidad, los regañó fuerte. Les llamó la atención con energía y con severidad porque estaban asolapando el pecado dentro de la iglesia. Y Pablo los reprende por medio de una carta. Y dice, aunque al principio sí me lamenté, o sea, él mismo le dolió haber tenido que ser tan fuerte. ¿Le ha tocado disciplinar a un hijo? Agárrele sus buenos nalgadas, ¿sí o no? ¿Se siente feo, sí o no? No es algo que uno disfrute, pero sabe uno que lo tiene que hacer. Y nos duele, pero sabemos que es por su bien, ¿sí o no? Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros, hermano. Pero Pablo aquí lo tiene que ejercer. Pablo aquí dice, tengo que ser severo. Dice, al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor. O sea, me dolió saber que los había lastimado con mi carta durante un tiempo. Entonces es temporal, ¿cierto? Como allá, lo que estamos viviendo. Qué bueno que se humillaron, qué bueno que sintieron esas cosas, qué bueno que reconocieron la necesidad de Dios, qué bueno eso que estaba pasando ahí, pero ya tuvo ese momento y ahora los levitas que decían, levántense ya. Yo me imagino, duró 6 horas el servicio. Entonces yo me imagino que cuando para las últimas 2 horas dijeron, hay que cerrar con fiesta esta administración. Qué bueno que aprendimos, qué bueno que nos humillamos, qué bueno que reconocimos, qué bueno que clamamos, qué bueno que nos lamentamos, qué bueno, pero el Señor nos quiere levantados. El Señor levanta nuestra cabeza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, Él mismo te va a levantar, te va a exaltar y te va a afirmar en su propósito nuevamente. ¿Verdad? 1 Pedro 5:2. Por eso me memorizo. 2 Corintios 7 sigue así, 7:8. Y continúa, dice, ahora me alegro de haberla enviado. ¿De qué se alegra? De haber enviado esa carta tan dura. Dice, al principio me sentí mal porque sabía que los había lastimado, que los hice sentir mal. Ahora me alegro de haberla enviado. Me lleno de gozo de haber enviado la carta. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. Qué padre, ¿verdad, hermano? Qué bonito.
Es lo que está pasando allí en Jerusalén. Mire, el Señor los mandó al exilio 70 años, hermano. Pero ahí estaban 50,000 israelitas postrados, llorando, humillados, reconociendo su necesidad de Dios, exaltando las maravillas y las grandezas del Señor. ¿Cómo vale la pena cuando Dios permite la aflicción, la disciplina? Y acá está en pequeño, ¿verdad? Un ejemplo pequeño de lo mismo. Y dice: estoy alegre de haber enviado esa carta, porque el dolor hizo que se arrepintieran. Levante su mano a quien le ha sucedido esto alguna vez. El dolor nos llevó al arrepentimiento. ¿Sí o no, hermano? Y hay unos tercos que hay que esperar a que otra vez pase por una tragedia para otra vez buscar a Dios. No entendemos. Pero ese dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Cuántos ya cambiamos nuestra conducta? Porque ese dolor nos llevó a los pies de Cristo, nos llevó al arrepentimiento y cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. ¿Hemos cambiado nuestra conducta? ¿Ha sido bueno el dolor que Dios ha permitido en nuestras vidas, hermano? A veces no entendemos esas cosas y cuando está pasando el momento, pues no es digno de alegría, ¿cierto? Pero después vemos los frutos de vida que produjo ese dolor que nos llevó al arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo cambió nuestra conducta? Nuestra manera de vivir. Y dice: fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Ay, 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 ya nos metimos aquí en un problema para todas esas iglesias que enseñan que Dios no quiere que sufras, que Dios no quiere que te enfermes, que Dios no quiere que pases por problemas, que eres hijo del rey, que mereces lo mejor, que tú declares y decretas y establezcas con tu boca porque tienes poder. No, el Señor, aparte de que nos advierte de que en el mundo vamos a tener aflicciones, hasta Él quiere que suframos, dice aquí. Nomás uno dijo amén. Sí, es un evangelio extraño, eso está rarísimo. No, el Señor dice aquí: esta es la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Cuál clase de tristeza? La que te lleva al arrepentimiento, la que te lleva a la humillación, la que te lleva a reconocer tu maldad, tus malas decisiones, tus malas actitudes y sobre todo tu necesidad de Dios, nuestra necesidad de Dios. Bendito, bendito sea ese dolor que me humilló. El día que clamé y levanté mis manos con lágrimas pidiendo a Dios que hiciera un milagro en mi vida, hermanos. Ya pasaron más de 20 años. Y no eran momentos alegres ni bonitos. Pero ha dado vida, ha producido vida. ¿A quién le pasó algo así? Claro. Y el Señor dice: este es el tipo de tristeza que Dios quiere que experimentemos. Tristeza por haberle fallado a Dios, tristeza por haber desobedecido, tristeza por el dolor que hemos causado por nuestra vida alejada de Dios. A la gente que más amamos hemos lastimado. Pero si esta tristeza nos lleva al arrepentimiento y a cambiar nuestra conducta, bendita sea ese momento triste y doloroso. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera, dice Pablo. Yo sé que la carta fue severa y que estuvieron tristes y lastimados de la severidad que utilicé, pero no fue para daño, sino para bendición. ¿Cuántos saben que el Señor permite cosas en nuestra vida difíciles, pero
van a producir bendición. ¿Sí lo sabe o todavía no lo sabe? Hay unos hermanos que llevan muchos años en la iglesia y siguen pensando que es el diablo. ¿Sí? Dicen que es el diablo. No es el diablo, es tu desobediencia la que te tiene en problemas. Es tu falta de consagración con Dios lo que te tiene en problemas. Es porque has menospreciado a Cristo. Ahora, problemas siempre vamos a tener. ¿Cómo los quieres vivir? ¿Del lado de Dios? ¿Tomado de la mano de Él y atravesar las dificultades? ¿O que el más ofendido sea el Señor? Hay que acordarnos a veces que dice la Biblia que el Señor es fuego consumidor. Hay otro texto más padre. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero nosotros, los que arrepentidos creímos en Jesucristo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hermanos, podemos estar seguros que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y el Señor lo va a usar todo para su propósito. Así es. Pues no hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, otra vez, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Sí, hermanos, el sufrimiento nos ha hecho alejarnos del pecado y abrazarnos a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, si somos cristianos verdaderos, eso pasó. Y el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Y trae como resultado, ¿qué trae como resultado? La salvación. La salvación. Y ahí está el pueblo humillado y llorando, reconociendo que han fallado, que pecaron, que durante cientos de años Dios les dio una y otra oportunidad y otra oportunidad, y les mandó un profeta y otro profeta, y hicieron lo que se les pegó su gana. El Señor permitió este momento tan difícil, pero ahora la fidelidad de Dios los tiene de regreso. Ahí en Jerusalén, dentro de las murallas, escuchando la palabra de Dios, con un sacerdote y con muchos levitas ministrándoles. Qué momento. Se me hace un momento histórico tan maravilloso esto que estamos narrando hoy. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Probablemente hay alguien aquí que está pasando por un momento muy difícil, muy duro, muy doloroso. Es muy probable. ¿Qué es la razón por la que viniste? Si no estuvieras pasando por eso, no hubieras tenido tiempo, andarías haciendo otras cosas. Tristemente todos hemos sido así alguna vez. El asunto no es que estés aquí. El asunto no es que sepas que el Señor lo está permitiendo y que Él tiene el control. Lo más importante es que entiendas para qué Dios lo está permitiendo. Y se llama para que te arrepientas y puedas acceder a la salvación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Esa es la razón por la cual el Señor permite ese sufrimiento. Y en los hijos de Dios, para probarnos, para fortalecernos, para guiarnos y para disciplinarnos, entre otras cosas que podemos aprender en la palabra de Dios. No hay que lamentarse por la clase de tristeza, por esa clase de tristeza. ¿Cuál? La que Dios permite para llevarnos al arrepentimiento, ya lo explicamos. Pero la tristeza del mundo, aquí viene la otra tristeza, hermano, de esta, ten cuidado. La tristeza que produce el mundo. La tristeza que produce el desencanto, el desánimo, la frustración y los problemas que genera el enredo del mundo, los lazos en los que caemos por las codicias a las cosas que ofrece el enemigo.
ese dolor es para muerte. Ese es para destrucción. La tristeza del mundo, a la cual le hace falta arrepentimiento, que no va dirigida al arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Ahí es en donde hablamos el día de hoy. Lo más peligroso para un cristiano es el desánimo. No permitas el desánimo. Por eso el Señor te dejó 365 veces: no tengas miedo, no temas. Es en donde tenemos que luchar, en nuestra alma y en nuestra mente. Aferrarnos a las promesas del Señor, tener confianza en Él, sabiendo que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Así creía Abraham, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a seguir firmes en los caminos del Señor. Porque esa tristeza que produce el mundo, esa lleva a la muerte espiritual. Dice adelante: tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Les explica, vean. Ya que Pablo veía el cambio, veía la diferencia de la iglesia, veía el crecimiento espiritual, veía la fortaleza, veía el arrepentimiento, veía el cambio de conducta que venía después de ese momento de dolor. Y dice, fíjense, tal fervor. Aquí están características que ahora Pablo veía en esta iglesia después de esta reprensión, después de esta disciplina, después de este momento de tristeza y de dolor. Dice, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, o sea que querían reconciliarse con su líder, tal celo, tal disposición para castigar lo malo. ¿Produjo cosas buenas entonces, no? Bueno, ese momento difícil por el que estás pasando o que Dios permite, tiene propósitos de bendición, hermanos. Y Dios quiere producir cosas buenas de crecimiento espiritual. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Qué demostró la gente? ¿Cuántos reciben esta palabra? A ver, los que ya perdieron la atención, ya están pensando en irse, en los tacos, a ver, otra vez. Fíjense lo que dice aquí. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Pregunta, ¿ya corregimos la situación por la cual el Señor permitió ese momento de dolor y de aflicción, de corrección, de disciplina, de prueba? Ah, ya me espantaron, ese silencio, ¿qué onda? ¿Ya corregimos? ¿Ya corregimos? ¿Ya se corrigió? El Señor tenía un propósito de permitir ese dolor, esa aflicción, esa prueba, ese momento duro. ¿Ya produjo lo que tenía que producir? Ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad, ese cambio en nuestro corazón, en nuestra mente. Seguimos con Nehemías, regresemos ahí a ese momento. Verso 10. Así es que ahí están los 300 y tantos levitas y los escribas y los que están apoyando allá al servicio. Levántense, no lloren, el Señor nos perdonó, el Señor nos ha levantado, el Señor nos ha librado, el Señor nos trajo de vuelta a Jerusalén. Levántense, es día de fiesta, es día de gozo. Id y comed grosuras. ¿Qué significa eso? Vayan y organicen un asado. Vayan y organícense una carnita asada con los hermanos. Váyanse al pollo chencho, a las planchas. ¿Quién más va a cooperar la publicidad? ¿No? El pollo de jera, llévese unos pollos de jera y unos ajos de jera. No, bueno, por si le da tos, ¿eh? Pues también.
Y para que coma todo lo que quiera, un vinagre que le ayuda a la digestión. Vaya y disfrute, pase por su gelatina de Marcelo y llévese las paletas de guaracha y de la ranita. Y el pastel acá de Brenda. Y aguacate para los tacos. Y mira todo lo que nos ha provisto aquí, hermano. Aquí tienes todo. Sí, híjole. ¿Y ustedes también? ¿Tacos o qué? ¿Y tamales allá con Ernesto? ¿Tamales? Y aparte, si comió mucho y no puso cuidado, tenemos cardióloga y nutrióloga para que después le arreglen. Hay todo, hermano. Si el Señor provee. A ver ya. ¿En qué se tiene que convertir? Cuando de verdad la palabra de Dios produce arrepentimiento verdadero. Cuando realmente entendemos la administración, la palabra. ¿Saben qué? Produce gozo. Sí me afligí, sí lloré, sí me dolió. A media enseñanza, yo me acuerdo, hermano, cuando mis primeros me quería parar e irme. Era duro, a la carne le dolía lo que hablaba el predicador ese. Uno muy famosillo. Y dolía, Pero cuando uno reconocía, ¿qué producía? Gozo, alegría, decir, Dios me habló, yo quiero eso que dijeron, yo quiero cambiar, Señor, ayúdame. Y se volvía en fiesta, ¿no? Tú cambiaste mi lamento en danza. ¿No dice la palabra? Y aquí están ellos haciendo eso. Dice, levántense, dejen de llorar. No es día de lamentación, es día de fiesta, día santo para el Señor. Id y comed grosuras. Vayan, festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Ay, ¿ya ve por qué me gusta más esa versión? Vayan y coman grosuras, dice la Reina Valera. Y acá, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Gócense, hagan fiesta. Hoy se acercaron a Dios. Hoy saben que el Señor los ha perdonado. Saben que hoy pertenecen al reino de los cielos. Hoy han dejado atrás una vida de miseria espiritual y tienen la plenitud de Cristo. Celebren, festejen. Invita al que no tiene, llévatelo. ¿Verdad que muchas veces salimos de la iglesia y tenemos ganas exactamente de esto? Como que es de manera natural, hermano. Así es. Y luego dice, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. Entonces el Señor no te quiere dejar ahí. Ha sido doloroso, la prueba ha sido dura. A veces la llamada de atención es fuerte. Y qué bueno que tuviste la capacidad de humillarte. Pero el Señor extiende su mano y te quiere levantar. Ponte de pie y gózate en tu Señor. Gózate en la plenitud de Jesús. Gózate en la gracia. Bueno, la gracia. En la gracia que ha sido derramada. Porque día santo es a nuestro Señor. No te pongas triste. Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Por qué es tan importante para Dios? Pues el caso de Pablo enseñándoles, es hora de levantarse y de gozarse de todo lo que produjo esta disciplina, ¿no? El caso ahí donde les dice, todos están preocupados, los ministros, los levitas, no, levántense, vamos a hacer fiesta, vamos a cerrar con danzas de júbilo, vamos a organizar fiesta y vamos a organizar comida y vamos a hacer festejo. ¿Por qué, hermano? Es el tema de hoy.
porque nuestra fortaleza está en el gozo del Señor. Y tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por proteger el gozo que recibimos de Dios. Hay enemigos feroces del gozo del Señor, Vamos a hablar la próxima semana. Tenemos que permanecer en el gozo. Si permanecemos en el gozo, hermano, tendremos la fortaleza de avanzar y de lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero donde permitamos el miedo y el desánimo, hermano, es terrible condición. Y el Señor nos lo muestra. Ahí está la historia, por ejemplo, de Elías, ¿no? ¿Se acuerdan de Elías? El tremendo, pero un día se desanimó, un día permitió el miedo, ¿recuerda? Yo no lo critico. No hay nada más peligroso que una mujer enojada. Y Jezabel lo amenaza y se va y se esconde por allá. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo dejó ahí? Y hasta le decía, Señor, pues ya llévame, ya quítame la vida, ¿se acuerdan? Bien desanimado. ¿Y qué hizo el Señor? No, come, levántate, tienes mucho trabajo por delante. ¿Lo dejó ahí? El Señor no nos quiere ahí. Entienda eso. El Señor sí va a permitir la tristeza, sí va a permitir el dolor, pero para producir arrepentimiento y vida. Y después, ¿qué va a hacer? Te va a levantar, te va a fortalecer y te va a establecer nuevamente en el propósito que Él ya tiene definido para ti. Ese es el propósito del Señor. Así es que ahora todos levantando al pueblo y animando al pueblo, organizando fiestas, convivio, danzas, música, para celebrar tanta gracia que habían recibido del Señor. Ahora, entienda usted que esto es sombra y figura de lo que había de venir. El verdadero festejo está en nosotros. Que ahora Cristo habita en nosotros, que pertenecemos al reino de los cielos, que no hay un solo pecado que se nos va a tomar en cuenta por cuanto Jesús con su sangre los borró para siempre, y que vivimos la plenitud del Hijo de Dios como cuerpo unidos a Él. Y eso nos tiene que llenar ¿de qué? Y este gozo es nuestra fortaleza. Eso nos mantiene fuertes, determinados, caminando en el propósito del Señor. Por eso es importante, por eso nos dice el Señor, no tengas miedo, no temas. Porque lo que afecta la vida espiritual es el desánimo. Y dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En otras versiones, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a ver algunos textos. Salmos 28:7. Salmo 28:7. Yo me sé muchas canciones que dicen eso, de fortaleza y gozo juntos, pero muchos cantos, se me vienen a la mente muchos cantos. Dice Salmo 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Estoy leyendo la Reina Valera. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Quién dice amén? ¿Fue ayudado? ¿Le ayudó el Señor? Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. De manera natural, el cristiano está alabando y adorando a Dios porque estamos viviendo en la ayuda y en la gracia y en la misericordia de Dios cada día. Habacuc 3:18, después de que habla de que alaba y adoras al Señor aunque no haya ni leche en las vacas, ni hierba en el campo, ni nada. ¿Se acuerda de este famoso pasaje? Dice aquí en el verso 18: con todo, ¿y qué era todo eso? Puras negativas, ¿no? Puras adversidades. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Eso es lo que te da la fortaleza. Eso es lo que te da el coraje. Alabar a Dios.
alabar a Dios. ¿Cuántas veces en consejería, no levanten su mano, pero los que han tenido consejería de algún tipo conmigo, es rarísimo que yo no le dije, cántale a Dios, alaba a Dios, pon alabanzas y canta al Señor cuando estás cocinando y estás haciendo tus cosas o trabajando o manejando? ¿Sabe qué? Ese gozo y esa alegría de adorar a Dios nos tiene fuertes, hermano. La fortaleza del Señor está ahí ministrando. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Qué está haciendo él? Gozándose y adorando. Y lea el capítulo 3 completo para que entienda el contexto. No le había pasado nada bueno, pero sabía que Dios estaba con él, que estaba seguro, que estaba pleno. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Hermano, entienda, su fortaleza no es la cantidad de dinero que tiene en el banco. Su fortaleza no es su juventud, ni su figura, hermana. Su fortaleza no es el que conoce allí en el ayuntamiento. No sabes a quién conozco. Tu fortaleza no es que tu abuelo tiene 10,000 puercos. Tu fortaleza es el Señor que habita en ti por medio de Jesús y te llena de su plenitud. Y dice, el cual hace mis pies como de siervas. Fíjense, siervas, aquí es con C para los de mala ortografía. Está hablando de un venado. ¿Cómo son los brincos de un ciervo, hermano? Esos brincan 7 metros. Así de fuerte estoy ahora, así de ligero me siento ahora, así de bien, así con esa energía. Estoy fuerte en el Señor. Tengo al Señor. ¿Qué pasaje? Y en mis alturas me hace andar. Estos ciervos, estos animales andan en las montañas más altas. Y a veces uno no ve dónde está pisando, ¿no? Las capacidades que te da andar con el Señor. Qué ejemplo tan hermoso. Éxodo 15:2. Éxodo 15:2. Éxodo 15:2. ¿No Dios? O sea, Dios dice que abras ahí, pues. No, está bien que me corrijan, porque el otro día estaba viendo una enseñanza, un video de una y cada cosa que dije, hermano, o sea, no, sí, corríjame, está bien. Ya no sabía yo de qué religión era. Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Hay muchas canciones que me acuerdo que dicen así. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo exaltaré. ¿Cuántos tienen ese gozo? ¿Cuántos tienen ganas de cantarle a Dios? Por eso a veces cuando está aquí todo el ambiente y todos alabando y el que está así, pues cada quien, ¿no? Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vean este otro. Híjole, no le puse el verso. Creo que es el Salmo 40. No le puse el texto, pero es que me lo sé en canción. Yo creo por eso no le puse. Dice así: pacientemente esperé en ti, Señor. Tú escuchaste mi clamor. Dice así: pacientemente esperaré a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sí, verdad? Salmo 40. Es que esas me las sé en canciones, hermano. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso, de ahí me libró el Señor. Puso mis pies sobre la peña. ¿Quién es la peña? Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Ya vio? Qué maravilla. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. ¿Le regresas al 2? Dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. ¿A cuánto lo sacó el Señor de ahí? Faltó decir, y apestoso lodo cenagoso. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y vean el resultado. Vea lo que Dios quiere. Esto es glorificar a Dios. Vea lo que Dios quiere. Vea cuál es el propósito de Dios. Y me dio un canto nuevo para entonar. ¿Cuántos les dan ganas de cantarle a Dios, hermano? Hasta inventa su canción. ¿A quién le ha pasado? Aunque nadie sepa. Pero usted le inventó una canción al Señor. Levante su mano. No te preocupes, no vas a pasar a cantarla. Es natural, ¿sí o no? Te sale. Es así, es espiritual. Porque la fuente de la vida está en ti. Porque Cristo habita en ti y le quiere cantar a su Padre. Eso pasa dentro de ti si eres hijo de Dios. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán lo que hizo. ¿En quién? En ti. Muchos verán el milagro que hizo en ti, en tu matrimonio, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Apláudele al Señor. Nehemías 8:11. Vamos a terminar, hermanos. No le voy a llegar esta vez a las 6 horas que predicaban ellos. Yo sé que usted tiene muchas ganas, que lo anhela, pero discúlpeme, ando malito. Nehemías 8:11 dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, calla. ¿Por qué los querían callar? Estaban llorando, estaban muy arrepentidos, estaban doblados delante de Dios, estaban humillados delante de Dios, reconociendo. Pero ellos les enseñaron, los levitas, no, alégrense. Alégrense. Hermano, deje de llorar. Alégrese. Hermano, deje de lamentarse. Alégrese. Estás en el hueco de la mano del Señor. Nadie te puede arrebatar de ahí. Alégrate. Alégrate. Es lo que Dios quiere, porque eso te va a fortalecer. El gozo del Señor es la fortaleza. Cállense porque es día santo. No se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido. Con eso vamos a cerrar. ¿Por qué se fueron? A festejar, a danzar, a cantar himnos y cantos y comer y compartir y hacer fiestas. ¿Por qué hicieron eso? Porque habían entendido. ¿Cuántos todavía no entienden esto? Disimule nomás. Porque entendieron. ¿Cuántos ya entendieron que estabas condenado a la muerte eterna en el infierno? Ese lugar de tormento, justamente condenado por tu maldad. Pero Cristo vino y en la cruz pagó por tu deuda y te compró para su Padre, y ahora eres amado, hijo de Dios. ¿Ya entendieron? Y les produce tristeza. Si entendiste, esto va a producir gozo. Un gozo superior al que pudiera experimentar cualquier persona con cualquier cosa que consiga en este mundo de cosas vanas.
tenemos la riqueza más maravillosa que nos llena de gozo. A gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuántos entendieron esta palabra hoy? ¿Qué van a hacer ahorita? A gozarse, hermano. Gócese. Gózate delante del Señor, porque Él es. Ya. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar.